Muy buenas noches a todos nuestros seguidores desde la plataforma de Facebook, asistentes a nuestro viernes jurídico, realizado por el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, presidido por el decano, el doctor Franz Chevarría Montesinos, y desde el área académica por el doctor Jimmy Daniel Jurado Palma. El día de hoy nos encontramos con el doctor Agustín Tomás Márquez, con la temática de Derecho Penal y Procesal Penal, con el tema de desarrollar la sujeción del Derecho Procesal Penal al Derecho Penal y su separación práctica, dos mitos a desenterrar. El doctor Agustín es abogado por la Universidad Católica de Santa Fe, distinguido con diploma y medalla de honor por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, en ejercicio liberal de la profesión, y es abogado al área jurídico penal. Cuenta con el diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal, así también en Derecho Penal y Parte Especial, con estudios de posgrado en aspectos centrales de la teoría de la imputación por la Universidad Nacional de Mar del Plata, así también con estudios en aspectos constitucionales, legales y jurisprudenciales por la Universidad Nacional del Litoral y en juicios por jurados por la Universidad Nacional del Rosario. Él ha sido director de los libros colectivos autoría y ha tenido autoría y participación en estudios multifacéticos aplicados a la órbita jurídico-penal. Él además cuenta con más de una veintena de artículos académicos en libros, revistas y portales jurídicos a nivel nacional e internacional, en la temática del derecho penal, procesal penal y ejecución penal. Él se desarrolla además como expositor en congresos, seminarios y diversos encuentros a nivel provincial, nacional e internacional, todos estos vinculados al derecho penal. Asimismo, se desempeña como docente ad hoc en diplomaturas y diversos talleres jurídicos. Es así que por su amplio conocimiento, por su aporte académico al mundo jurídico, es que él ha sido invitado a esta orden y lo recibimos realmente con mucho respeto, mucha admiración desde el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Le damos un saludo afectuoso desde aquí y esperamos que pueda dar sus palabras de bienvenida ahora. Seguramente más adelante podremos contar con su visita presencial. Sin embargo, por el momento estamos plenamente agradecidos de que pueda aportar a nuestra comunidad jurídica con un tema tan importante y recóndito, así como latente, el día de hoy. Entonces, doctor Agustín, le cedo la palabra para que pueda dar sus palabras de bienvenida y pueda iniciar posteriormente con su temática, que estaremos muy gustosos de escuchar. Perfecto. Bueno, en primer lugar quiero agradecer por supuesto el espacio que se me ha brindado desde el Ilustre Colegio de Abogados de Cusco. Quiero agradecer especialmente a Daniel Palma, quien se contactó conmigo y me extendió esta invitación y fue quien me propuso en definitiva formar parte de este webinar de Viernes Jurídicos, el cual me honra poder estar, así sea virtualmente. Más gustoso sería algún día estar presencialmente, por supuesto, y siempre estoy dispuesto y abierto a participar en estas temáticas, porque la verdad creo que el derecho se forma o se forja con el compartimiento de los conocimientos, pero más que todo con el debate y el pensamiento que se tiene que realizar de distintas temáticas. Particularmente en el ámbito en el cual me intento desarrollar, ya sea práctica como académicamente, es el derecho penal, el procesal penal, por supuesto, y teniendo esa premisa de que intento siempre de brindar una visión un tanto integral del sistema de justicia penal, es que quisiera compartir con ustedes algunas ideas que se vinculan a estos dos grandes términos. Así que dejando de lado este escueto preámbulo de agradecimientos, que me estaba olvidando agradecer, por supuesto, a quienes se han interesado este día viernes a esta hora en escucharme. Así que espero que les sea provechoso y también que estas ideas, que espero que más que todo sean líneas de investigación o de debate para quienes me estén escuchando, les sean fructíferas. Así que como dije, dejando de lado este breve preámbulo de agradecimiento y de introducción, voy a entrometerme en la temática en la cual quiero compartir con ustedes. Bien, como he titulado mi exposición y también he titulado un artículo académico que, como le he dicho a los organizadores de este evento, lo voy a poner a disposición para quienes interesen, titulé tanto el artículo académico como a esta exposición
como la sujeción del derecho procesal penal al derecho penal y su separación práctica, que estas dos cuestiones son dos mitos a desterrar. Voy a organizar mi exposición, si se quiere, en dos momentos. Un momento relacionado específicamente a lo que sería la separación práctica de estas dos ramas, y que esto es un mito a desterrar, y la otra, una segunda parte de mi exposición, que tiene que ver con la sujeción, este sometimiento, supuesto sometimiento del derecho procesal penal al derecho penal, como otro mito también a desterrar. Bien, hechas estas aclaraciones, voy a comenzar por la primera cuestión. Es decir, este mito de que se ha intentado expresar, de que debe funcionar separadamente el derecho penal del derecho procesal penal. Y esto es así porque en la época de la Ilustración, en el siglo XVIII, es decir, el siglo de las luces porque eran iluminados en esa época por la sapiencia que los caracterizaba, una de las más grandes obras en derecho penal se ha construido en esa época, como por ejemplo de los delitos y de las penas de Cesare Beccaria. En esta época, ¿qué se hizo? Bien, se hizo legislativamente una separación que al día de hoy se mantiene en aquellos países o en aquellos sistemas de tradición constitucional europeo, o mejor dicho, continental europeo, perdón, respecto a la normativa procesal penal por un lado, de la normativa penal del otro. Esto, por ejemplo, es así, se mantiene así en Argentina, en Bolivia, en Perú también creo, y en diversos sistemas donde rige, como digo, esta costumbre continental europea. Pero antes de que la Ilustración haga este cambio legislativo, si se quiere, esa realidad o esta realidad legal no era así. El sistema se estructuraba por una visión un tanto omnímoda, es decir, homogénea en cuanto a materia de legislatura penal, de legalidad penal. Es decir, había una codificación única de lo que era el derecho penal objetivo. Recordemos que el derecho penal objetivo se compone de derecho penal de fondo, de forma, y algunos también incorporan al derecho penal ejecutivo aquí, desde una visión eminentemente estructural o estática, es decir, como compartimientos estancos que conforman un todo, ¿sí? Pero estructuralmente hablando y de manera, reitero, estática. Bien, esta costumbre se había materializado así, por ejemplo, en la Constitutio Criminali Carolina, alemana, por supuesto, el año 1532, también en la Ley Penal Juvenil alemana, en las 7 partidas de Alfonso X, y diversos sistemas en los cuales partían de que la legislación penal en sentido amplio, ya sea sustantivo como adjetivo, el terreno legal en el cual se marchaba, se encontraban codificadas en un único cuerpo. ¿Sí? ¿Qué hizo la Ilustración? Esta separación legal, que reitero, eso es lo que yo por lo menos en lo particular no critico. Pero fue como un primer vestigio para intentar separar estas dos grandes ramas. A ello han surgido distintas, si se quiere, tesis bifurcadoras o diferenciadoras que el jurista chileno Vera Sánchez explica, las cuales voy a mencionar solamente 3 por una cuestión de tiempo, que no me insumir sino mucho tiempo, las cuales, a pesar del esfuerzo que han hecho, no son para nada claras y tienen bastantes dificultades, si se quiere, argumentativas, que por supuesto voy a exponer algunas críticas que se le hacen a dichas tesis bifurcadoras. La primera es la de la aplicación judicial del derecho penal. Esto no tiene que ver con el principio de judicialidad, sino esta tesis tiene en cuenta que prefiere darle mayor supremacía al derecho procesal penal que al derecho penal en cuanto al ámbito práctico, y que para ello, para que pueda tener esta supremacía, debe separárselo. Es decir, lo único que va a interesar es lo que se haga en materia de derecho procesal penal y lo que se lleve adelante dentro del proceso penal. Eso va a ser lo importante y hay que separar. Las cuestiones de derecho penal de fondo son cuestiones dogmáticas que, en definitiva, correrán por un andarivel separado. Pero en el ámbito pragmático solamente importa lo que sucede dentro del proceso penal y dentro de las reglas del derecho procesal penal. Bien, esta situación, si se quiere, no contempla cuestiones
sumamente importantes o que tienen eminentemente impacto en el ámbito pragmático. Por ejemplo, no tiene en cuenta el efecto de la pena. A ver, el sistema penal, ¿por qué se llama sistema penal? Justamente por la consecuencia que tiene, la sanción que tiene, que es la más gravosa dentro de todo el ordenamiento jurídico. Es decir, la némesis que tiene el derecho penal es la pena. Entonces, si tan solo miramos cómo se componen principalmente los tratados o los manuales de derecho penal en Alemania, comienzan explicando las teorías de la pena y qué es la pena para el autor. Empiezan de esta manera. Por ahí los de cuño, más que todo latinoamericanos, empiezan hablando de los principios, la teoría de la ley penal, la teoría del delito y todos sus estamentos, y después pasa a la pena, luego pasa a la punibilidad también. Pero bueno, tengamos en cuenta esta metodología que tienen los juristas alemanes, que justamente empiezan por la pena, que es lo que va a cimentar todo el sistema penal según el punto de vista penológico que se tenga. Entonces, teniendo esta premisa que la pena es importante en un sistema de justicia penal, con esta visión o esta tesis de aplicación judicial del derecho penal, donde importa lo que suceda solamente en el proceso penal, no estamos olvidando de que la pena tiene un efecto dependiendo de la tesis a la que se enrolen, pero puede tener un efecto retributivo jurídico-moral o un efecto preventivo, ya sea de prevención general, ya sea positivo o negativa, o prevención especial, ya sea también positivo o negativa. Y este efecto, además, se va a materializar en la realidad cuando concretamente a una persona se le aplica una pena, más que todo la pena privativa de libertad. Y esto va a ocurrir en el derecho penal ejecutivo, no en el derecho procesal penal, como se lo intenta ensalzar. Asimismo, las disposiciones vinculadas al derecho penal sustantivo no son solamente dogmáticas o solamente papeles escritos a los efectos de hacer crecer la academia. No, tiene un impacto práctico, porque también en el proceso penal se deben probar y tener en cuenta las distintas cuestiones vinculadas al aspecto positivo y negativo de los distintos estamentos estancos, perdón, de la teoría del delito. Es decir, se debe probar la faz positiva y negativa de la acción, de la tipicidad, de la antijuridicidad, de la culpabilidad y también de la punibilidad. Es decir, todo el hecho punible debe analizarse y probarse de esta manera. Por lo que esta primera tesis debe ser desechada por estas deficiencias que la misma tiene en sí misma. Bien, ante ello, por supuesto, surge otra tesis que intentaría, en cierta medida, también generar esta separación práctica, no una separación académico-metodológica, que eso yo entiendo que es correcto. Acá lo que critico, o el mito que intento desterrar, es que estas dos ramas del derecho penal, lato sensu, funcionen en la praxis de manera separada. Sí pueden funcionar de manera separada en el ámbito académico o metodológico, que esto es correcto, porque es mucho más provechoso estudiar cuestiones propias del derecho procesal penal por un lado y cuestiones propias del derecho penal por otro. El tema es cuando esta separación se quiere extrapolar al ámbito pragmático. Bien, continuando con esto, hay una segunda tesis que habla de la complejidad del hecho penal. Y aquí podemos decir que, a diferencia de la anterior tesis, le dan mayor entidad a las normas de derecho penal sustantivo. Son las que van a determinar y tenemos que tener en cuenta estas normas y separarlas totalmente y de manera aséptica del derecho procesal penal, por la complejidad que tiene en sí mismo el análisis del hecho punible. Esto el jurista chileno Vera Sánchez lo equipara a que las normas penales sustantivas serían los imperativos categóricos kantianos, mientras que las normas procesales penales serían lo que serían las cargas kantianas. Hace esta distinción a los efectos de explicar en términos filosóficos cuál era la ponderación que se le daban a estas normas penales sustantivas. Por supuesto que esto no está exento de crítica, es más, una de las principales críticas es que esto es infructuoso, esta diferencia, y también es bizantino, es inútil generar esta distinción, porque en definitiva, por más complejo que sea el hecho, tienen que funcionar de manera justapuesta ambas normativas, ambos conocimientos del derecho, a los efectos de garantizar un mejor funcionamiento. Tal es así que
Por ejemplo, hay varios casos, y voy a mencionar un instituto, donde necesariamente se tienen que entrelazar en el mismo momento y de manera funcional cuestiones vinculadas al derecho penal sustantivo como al derecho penal adjetivo. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el dictado un sobreseimiento. Hay que hacer un análisis de derecho penal fondal y de derecho procesal penal. Por ejemplo, analizar si ha existido una excusa absolutoria, si no se ha dado una condición objetiva de punibilidad, si hay una causa de justificación, una causa de tipicidad, error, etcétera, etcétera. Y a la vez hay que tener en cuenta cuestiones procesales, por ejemplo, alcanzar con las probanzas en el caso concreto el grado de certeza negativo. Esto se va a dar todo en un mismo momento y no es que sea de manera separada. Entonces acá vemos como una crítica, como un ejemplo, esta tesis no tendría razón de ser. Por último, y por mencionar otra tesis, tiene que ver con la separación en cuanto al merecimiento y necesidad de pena. Es decir, el merecimiento de pena tiene que ver solamente con cuestiones vinculadas al derecho penal de fondo, mientras que la necesidad de pena tiene que ver con cuestiones eminentemente vinculadas al derecho procesal penal, por lo que deben funcionar en la praxis de manera separada por carriles separados. Esto es incorrecto también, a decir de Vera Sánchez y distintos autores, porque ¿qué hacemos, por ejemplo, en los casos de lesividad mínima? Es decir, donde rige un principio de insignificancia en delitos bagatelares, donde la nimiedad de afectación o puesta en peligro al bien jurídico es evidente. Esto necesariamente va a tener que hacerse un doble análisis de merecimiento y de necesidad, y se hace en el mismo momento. Y además se tiene que tener en cuenta que entran en juego cuestiones de fondo y de forma, es decir, principio de insignificancia se estudia principalmente su alcance práctico y en qué parte de la teoría del delito se encontraría en el derecho penal sustantivo. Y a la vez, cómo se materializa esto en el sistema de justicia penal, que puede ser, por ejemplo, mediante la aplicación de un criterio de oportunidad por insignificancia, criterio de oportunidad que servirá para prescindir total o parcialmente de la acción penal respecto a quien tenga la titularidad de la vindicta pública o del perseguimiento delictual público. Con estas tesis que se han intentado generar para propugnar esta separación práctica, las cuales se han echado por tierra por Vera Sánchez, y aquí yo lo estoy intentando reproducir, lo único que generan es que se permita avanzar en un análisis integral del derecho, mejor dicho, del sistema de justicia penal. Tal es así que autores como, por ejemplo, en Alemania, hace rato lo vienen planteando, entre ellos Georg Fromm y Jürgen Volta, en España Ramón Ragués, en Chile, como dije, Vera Sánchez, en Argentina Rusconi, Ricardo Álvarez, y bueno, en lo personal de 2021 intento velar por un sistema de justicia penal que funcione de forma integral. El sistema de justicia penal debe comparárselo con el derecho penal objetivo. Como dije, el derecho penal objetivo sería, según mi criterio, una composición estanca o estamentada de lo que sería justamente el funcionamiento estructural del derecho penal. Es decir, por un lado, derecho penal, derecho procesal penal y derecho penal ejecutivo para algunos. Mientras que el sistema de justicia penal es, ahora sí, el derecho penal objetivo en funcionamiento, donde se deben entrelazar todos estos sistemas, es decir, en un sentido dinámico. Para ello debe funcionar de manera integral. Y dentro de los muchos argumentos que hay, pero tomando uno por una cuestión de tiempo y no extenderme, Ramón Ragués toma un instituto para explicar por qué debe funcionar íntegramente el sistema de justicia penal. Y aborda justamente lo que sería el instituto de la prescripción. Ramón Ragués dice que la prescripción ha tenido a lo largo de la historia un doble enfoque respecto a su naturaleza jurídica. Algunos decían que su naturaleza jurídica era procesal y otros dicen que su naturaleza jurídica es sustantiva. ¿Qué pasa? El tema no es solamente una cuestión de rótulos, sino es qué incidencia pragmática o qué incidencia tiene esto en la praxis diaria del sistema de justicia penal. Bien, como sucedía en el régimen nacional socialista, donde la prescripción tenía en principio naturaleza procesal, o ese era el alcance que se le daba, regía lo que era el adagio latinus tempus regit actum, es decir, la normativa que rige al momento del acto.
Mientras que, como hoy en día la mayoría de los sistemas se tiene en cuenta, en el argentino, por ejemplo, la prescripción tiene naturaleza sustantiva, por ende se le van a aplicar las lógicas del principio de legalidad. El principio de legalidad, más que todo con el alcance que le ha dado Feuerbach en el año 1811 en su Tratado de Derecho Penal, que después lo positivizó en el Código de Baviera, en el Código Bávaro del año 1813. Es decir, lo simplificó con el adagio latino: nullum crimen, nulla poena sine previa lege. ¿Qué quiere decir? Ningún delito, ninguna pena sin ley previa. Ahí nos está dando la condición de previa. Además, este principio de legalidad tiene que ser lex certas, estricta y escrita, es decir, cierta, escrita y estricta. Todo eso compondría el principio de legalidad sustantivo. ¿Por qué estoy diciendo estas cuestiones o por qué Ramón Ragués dice estas cuestiones? En primer lugar, porque el tema está en que, supongamos, un hecho ocurre aquí, donde en este momento se preveía para ese tipo de hecho y consecuentemente subsunción en delito la pena de 10 años, que la prescripción ocurría a los 10 años desde el hecho. Aquí tenemos un cambio legal que fue, por ejemplo, a los 5 años, donde dice que estos delitos van a ser imprescriptibles, y aquí tenemos el comienzo de la persecución de la persona. Bien, el tema está, si le aplicamos naturaleza procesal, se va a aplicar la imprescriptibilidad de estos delitos, a pesar de que al momento del hecho no se encontraba vigente. ¿Por qué? Porque al tener naturaleza procesal y en virtud del tempus regit actum, va a regir la ley al momento del acto procesal. Pero si le asignamos naturaleza sustantiva, aplicaría lo que sería el principio de irretroactividad de la ley penal, o de retroactividad cuando sea más benigna. En este caso sería irretroactiva, y esta ley se tendría que aplicar ultraactivamente, es decir, el plazo de prescripción previsto. Entonces, ¿qué dice Ramón Ragués? Que tendríamos una incongruencia intrasistemática si tendríamos que estar determinando en un instituto o en otro la naturaleza procesal a los efectos de armonizar cuáles serían las consecuencias jurídicas. Entonces, Ramón Ragués lo que dice es, vamos a tener en cuenta el tipo de sistema en el que estamos, un sistema penal, y vamos a tener en cuenta entonces que es un sistema penal donde rige la última ratio. Por ende, veamos cuáles serían los principios que protegerían en mayor medida al ciudadano perseguido del poder punitivo, porque el derecho penal y el procesal penal, por supuesto, contienen al poder punitivo, o contienen racionalmente al mismo. Entonces dice Ramón Ragués, a estos efectos, y teniendo en cuenta que es un sistema en su conjunto de última ratio, en ese caso concreto, apliquemos de manera uniforme y omnímoda lo que sería el principio de legalidad sustantivo también a las normativas procesales. Entonces, fíjense cómo aquí tenemos una bondad de esta visión integral del sistema de justicia penal. A su vez, con esta integración de las disposiciones del sistema de justicia penal, podemos ver que va a haber una íntima relación entre estas ramas del derecho, o entre estos conocimientos propios de la rama del derecho, a los fines de dar mejores respuestas prácticas. Por ejemplo, vamos a partir de un ejemplo, y perdón si mis explicaciones se van dando con base en ejemplos, pero como dije, el tiempo amerita, entonces tengo que tratar de ir resumiendo y ser lo más elocuentemente posible en mi alocución. Bien, tengamos en cuenta una cuestión. Ernst von Belling, en el año 1906, cuando complementa esta teoría del delito inicial, es decir, la fórmula Lis-Belling, es decir, que incorpora la tipicidad a la teoría del delito, él mismo en 1906, en lo que era la Dilere von Verbrechen, es decir, la enseñanza del crimen, algunos lo traducen de esta manera, concretamente lo que era la Dilere vor Tatbestand, es decir, la enseñanza del tipo, él mismo dice que, dentro de las tantas reflexiones que hace, él mismo dice que el derecho penal no le toca ni un pelo al delincuente. ¿Sí? Tengamos en cuenta esta expresión, que el derecho penal en sí mismo no le toca un pelo al delincuente. Bien, vamos a tener en cuenta otro preconcepto, así después los uno a los efectos de poder brindar lo que les quiero compartir. El proceso penal, por este lado, persigue lo que sería una finalidad tripartita, ¿sí? Es decir, una finalidad que persigue tres cosas distintas. Es decir, una finalidad inmediata, que es el descubrimiento de la verdad, una finalidad mediata, que es la aplicación justa
y correcta del derecho penal sustantivo, y una finalidad última o ulterior, que es el restablecimiento del orden y la paz social. Bien, fíjense cómo en este simple ejemplo, que parecería un juego de palabras, en realidad hay una íntima relación funcional y práctica de estas dos ramas del derecho. ¿Por qué? Porque la naturaleza del derecho procesal penal es eminentemente realizativa o instrumental, ¿sí? Del derecho procesal en general, no solo del derecho procesal penal. Pero además debemos tener en cuenta que si con esta finalidad mediata lo que se persigue es la aplicación justa y correcta del derecho procesal penal, es gracias al proceso penal y de esta manera como el derecho penal en términos de Belling le podría tocar un pelo al delincuente. También metemos al derecho penal ejecutivo en este sentido. ¿Por qué? Porque luego del tránsito de este periplo procesal penal donde se llega a una condena que alcance el grado de certeza más allá de toda duda razonable y que adquiera el grado de cosa juzgada material, es decir, que quede una sentencia condenatoria firme, recién ahí se le aplicaría legítimamente una pena y de esa manera, gracias a todo este transcurso, es como, reitero, se le tocaría en términos de Belling un pelo al delincuente. Además, hay otras cuestiones que están íntimamente ligadas a estas dos ramas. Como lo dije anteriormente, está en juego la libertad y deben analizarlo de forma justapuesta o adunada. Y es un sistema caracterizado por la última ratio, es decir, donde campean en todo este sistema de justicia penal principios esenciales, como por ejemplo el de subsidiariedad, fragmentariedad, lesividad mínima, intervención mínima, etcétera, etcétera. Por todo esto, y al efecto de concluir con esta primera parte o primera etapa de mi exposición, se puede ver cómo estos intentos de separación funcional, reitero, y práctico del derecho procesal penal del derecho penal no tienen razón de ser y se tornaría hasta incluso infructuoso. Y es también así como estos breves aportes que he dado cimientan aún más por qué el sistema de justicia penal debe funcionar de manera integral a los efectos de generar una mejor administración de justicia penal, que en definitiva es lo que tiene que perseguir cualquier sistema práctico. Bien, luego de estas conclusiones provisorias, voy a pasar a la segunda etapa de mi exposición, es decir, intentar desterrar el segundo mito. Precisamente tiene que ver con este mito vinculado con la sujeción del derecho procesal al derecho penal. Es decir, de que el derecho procesal penal está siempre relegado a las exigencias propias del derecho penal por su naturaleza eminentemente realizativa. En esta parte de la exposición no pretendo poner en jaque que si son correctas o no las cuestiones que voy a ir esbozando a lo largo de mi alocución, sino solamente poner de manifiesto de que esto que siempre hemos creído, de que el pobre derecho procesal penal está sometido a todo lo que le diga el derecho penal, en realidad no ha sido así. Y en realidad no ha sido así de forma consciente o inconsciente. Bien, vamos a comenzar por una cuestión. En primer lugar, me empecé a hacer esta pregunta, primero porque un tema no tratado, casi el tema anterior sí está un poco más tratado, como dije, nombré algunos autores, pero este de que el derecho procesal penal esté sometido al derecho penal, en realidad es algo que se da por sabido o por cierto y no se ha discutido si realmente es así. Y esto, este interrogante existencial, si se quiere, me surgió leyendo a la par dos cuestiones. Una, la Cenicienta de Carneluti, Francesco Carneluti, y otra los mandamientos del abogado de Couture, más concretamente el mandamiento de Piensa. Es decir, que no hacemos nada con estudiar, sino hay que pensarlo críticamente al derecho. Bien. La Cenicienta, en Francesco Carneluti, que por cierto, creo que dentro de los procesalistas es en lo personal el más respetado por la elocuencia que tiene a la hora de exponer sus enseñanzas, como bien lo caracteriza, recurre en cierta forma a la ficción o a la fábula para contar o expresar algunas cuestiones vinculadas al terreno del derecho. Carneluti en la Cenicienta lo que dice es que Cenicienta sería la ciencia del derecho procesal penal. Y Cenicienta, o la ciencia del derecho procesal penal,
tiene dos hermanastras mayores. Una de quien hereda todos sus harapos viejos, su ropa vieja, que sería la ciencia del derecho procesal civil. ¿Por qué dice esto? Porque si bien hoy en día, y en lo personal parto de una teoría general del proceso, que se distinguirán los procedimientos más no el proceso, dependiendo del tipo de derecho penal, dependiendo del tipo de derecho sustantivo o de fondo que se pretenda aplicar, van a variar los procedimientos más no el proceso en general, por eso parto de una teoría general del proceso. Pero en esa época se comenzó a gestar, al efecto de gestarse esta teoría general del proceso, una imitación del derecho procedimental penal respecto al derecho procedimental civil. Es decir, el derecho procedimental penal tomaba estas ropas viejas, que serían los institutos evidentemente tratados en el derecho procesal civil, que hasta ya los consideraban como básicos, mientras que el derecho penal los tomaba como nuevos, derecho procesal penal, como por ejemplo los conceptos de acción, jurisdicción, competencia, etcétera, etcétera. Y además, Carneluti, además de esta relación que tiene Cenicienta, con la ciencia del derecho procesal penal, con su hermana mayor, la ciencia del derecho procesal civil, especifica que con su otra hermana, y esta es la que aquí nos interesa, tiene una relación de sometimiento, donde la otra hermana le impone las cosas que tiene que hacer y de qué manera lo tiene que hacer, y que si no sabe cómo hacerlo, tiene que buscar la forma para lo que ella le dice encaje en la realidad. Y esta otra hermana o hermanastra mayor es la ciencia del derecho penal. Entonces Carneluti nos da a entender una cuestión que no se ha puesto en jaque, que es justamente que el derecho penal es quien le impone qué tiene que hacer en definitiva o a qué tiene que alcanzar el derecho procesal penal. Bien, entiendo que esto no es así. Y entiendo que además es al revés. Entiendo que es el derecho procesal penal, más concretamente el derecho probatorio, quien, de forma consciente o inconsciente, le ha impuesto al derecho penal, pues la dogmática penal, los andariveles por los cuales se tiene que ir transitando y mejorando en pos de generar un facilitamiento probatorio de las cuestiones, al efecto de que el sistema sea, si se quiere, más práctico. Como dije, no pretendo aquí discutir si esto es correcto o incorrecto, solamente poner de relieve de forma descriptiva algunas cuestiones para que ustedes piensen conmigo si realmente el derecho procesal penal está sometido al derecho penal o ocurre, como lo adelanté, al revés. Bien, vamos a comenzar por algunas cuestiones. Creo que estoy bastante bien con el tiempo, así que vamos a empezar con la primera cuestión. Vamos a hacer una pregunta. A lo largo de la historia de la dogmática penal, vamos a arrancar del 1906 en adelante. La pregunta es, ¿qué debía probarse el aspecto subjetivo de los delitos dolosos? Para eso tenemos que preguntarnos qué era el dolo, o qué requería el dolo, o para que un delito doloso, qué exigencias se requerían que se encuentren presentes. Bien, vamos a la época del causalismo naturalístico o el causalismo de primera generación, como así también el neocausalismo, neocantismo o causalismo de segunda generación. Vamos a tomarlo al efecto de resumir esta cuestión como un todo conjunto, al efecto de explicar esta cuestión. En esa época, en el causalismo, el aspecto objetivo y subjetivo se diferenciaba o se bifurcaba de forma vertical. Por un lado, tenemos lo que sería el ilícito penal, el unres, ¿sí? Y por otro tenemos la culpabilidad. Y aquí se genera la bifurcación. Ilícito penal era eminentemente objetivo, culpabilidad eminentemente subjetiva. Por eso, una división vertical. El ilícito penal está compuesto, solamente lo aclaro, por la acción, la tipicidad y las antijuris. Bien. Entonces, en este aspecto subjetivo, culpabilidad, encontramos al dolo y a la imprudencia. Y el dolo era el conocimiento y voluntad de realización del ilícito penal. Había una conciencia, entonces, ¿cómo se entiende esto? Que hay una conciencia y una intención de cometer algo antijurídico. ¿Por qué? Porque el ilícito penal, como dije, es una acción típica y antijurídica. Entonces, ¿qué debía probarse para decir, en la época del causalismo, que un delito era doloso? Debía probarse que la persona, o la gente, el delito, mejor dicho, conocía y quería cometer un ilícito penal. Es decir, que conocía y quería que estaba generando una acción, que esa acción era típica y que además era contraria al ordenamiento jurídico.
es lo que llaman los alemanes la Rechtswidrigkeit, la contrariedad del derecho, la antijuridicidad nuestra, ¿sí? Muy bien. Todas estas exigencias debían probarse para decir que el delito era doloso. Esta tesis del dolo era conocida como la tesis estricta del dolo, ¿sí? La tesis estricta del dolo que implicaba que la conciencia o el conocimiento que tenía que tener era efectivo y actual, por lo que este tema en esa época generaba muchos casos de impunidad. ¿Por qué? Porque si aplicamos la teoría del error, bastaba con que solamente el conocimiento o no sea actual o no sea efectivo. Esto conllevó, además de las dificultades probatorias, que se cree lo que sería la tesis restringida del dolo, donde ya el conocimiento no debería ser efectivo, como si pasara la tesis estricta, y además el conocimiento no era actual, sino tenía que exigirse solamente un conocimiento potencial. Bien, fíjense cómo en esta época el causalismo, en esta mera discrepancia, si se quiere, teórica, las exigencias probatorias disminuyeron. Había que probar ya no un conocimiento actual y efectivo de querer cometer un ilícito penal, sino solamente potencial y no efectivo. Bien. Sigamos a lo largo de esta historia la dogmática penal y vamos a tener que llegar al año 1930, donde las enseñanzas de Hans Welser y el finalismo, este finalismo con este sistema onticontológico, donde la acción era final de manera esencial, u óntica, como lo dice, lo que hizo Welser fue generar lo que sería una bifurcación horizontal de los aspectos objetivos y subjetivos del delito. ¿Por qué? Porque tanto la acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad van a tener elementos objetivos y subjetivos. Por eso el corte ahora es horizontal y no vertical como en el causalismo. ¿Y esto qué generó? Generó que se cambie la concepción de dolo, porque antes en el causalismo teníamos lo que sería un dolus malus, un dolo malo, ¿sí? Tenía esta valoración. ¿Por qué? Porque conocía y quería cometer un ilícito penal, es decir, una conducta contraria al ordenamiento jurídico. Dolus malus, que es tomado de la época de Ulpiano, que si bien Ulpiano se refería al dolo civil, pero es toma esta connotación maligna el dolo. Entonces, con esta bifurcación que genera Welser en el finalismo, horizontal, transversal, invariablemente le llevó a tener que pasar el dolo y la imprudencia al ámbito de la tipicidad. Y esto llevó a que el dolo sea un concepto neutro, un dolo neutro. ¿Por qué? Porque ahora el dolo para el finalismo sería conocimiento y voluntad de realización del tipo objetivo. Qué casualidad, esta cuestión no es solamente, o no tiene, mejor dicho, solamente un impacto dogmático, sino tiene un impacto probatorio. ¿Por qué? Porque ¿qué hay que probar en el finalismo para que un delito sea doloso? Que conocí quería realizar los elementos del tipo objetivo. Es decir, no hay que probar que conocí quería cometer lo que sería el aspecto de la antijuridicidad. Entonces, una exigencia probatoria menos. Con esta exigencia probatoria menos vemos que además esto no es inocente en el ámbito probatorio, ya sea de forma consciente o inconsciente, como lo dije. Pero esta simplicidad probatoria, el delito doloso, no quedó allí, sino también fue, si se quiere, dándose una vuelta de tuerca en el ámbito del funcionalismo. Y el funcionalismo podemos decir que se divide en dos cuestiones a la hora de reformular las exigencias subjetivas del aspecto del delito doloso. ¿Por qué? Porque tenemos dos variantes, como dije. Una que dice que el dolo solamente se exige conocimiento, más no la voluntad, se encuentra implícito en el conocimiento. Y otra que el dolo en realidad es un deber conocer. Bien, en la primera lo tenemos, por ejemplo, a Luis Greco, que es un discípulo directo de Klaus Roxin, y él dice que en realidad, a los efectos de que un delito sea doloso, se repute como doloso, debe necesariamente comprobarse en ese aspecto que tuvo el conocimiento de que estaba con su acción creando un riesgo jurídicamente desaprobado. Fíjense, exigencia probatoria, ya no tengo que probar la voluntad, sino solamente el conocimiento de que ha creado con su conducta un riesgo desaprobado. Pero teorías un poco más normativas, como Jacobs, por ejemplo, por supuesto, hablan de que en realidad el delito doloso se va a dar en la medida de que tenga la posibilidad de conocer, es decir, un deber conocer.
Ya no interesa si tuvo conocimiento efectivo o no, sino que haya tenido el agente del delito a su alcance los elementos objetivos para conocer. Y si él no quiso conocer, por ejemplo, casos de ignorancia deliberada, es decir, esta figura subjetiva que se trae del derecho anglosajón al derecho continental, o en terminología de Jacob, ceguer ante los hechos, es decir, donde el sujeto tuvo la posibilidad de conocer y no quiso conocer o le fue indiferente, la verdad que no le interesó conocer, eso es lo que no quiso, en esos casos el delito de todas formas, a pesar de que no tiene un conocimiento efectivo de lo que ha hecho, el delito se reputaría doloso. Fíjense cómo todavía aún más se vienen flexibilizando las exigencias probatorias. Como primera conclusión de este punto de partida, tengan en cuenta una cuestión. Al inicio, en el causalismo, para que un delito sea reputado como doloso, debía probarse que el agente o el sujeto activo conocía y quería cometer un ilícito penal, es decir, acción típica y antijurídica. En el funcionalismo normativista, fíjense que solamente para que el delito sea reputado como doloso, hay que comprobarse que el agente tuvo la posibilidad de conocer. Solamente eso. Es decir, las exigencias probatorias han disminuido en demasía en pos de que justamente es más práctico en un sistema probatorio tener solamente que probar que en el caso concreto tuvo los elementos al alcance y si no conoció, un problema de la gente. Mientras que en el otro, un sistema, si se quiere, más garantista a nivel de exigencias probatorias, donde tenía que probar el aspecto subjetivo y objetivo en cierta medida, es decir, qué conoció, qué quiso y en base a qué conozco todo eso respecto del ilícito penal. Bien, otro tema u otra pregunta que nos podemos hacer para intentar desterrar esta sujeción, este sometimiento del derecho procesal penal al derecho penal, cuando en realidad entiendo que es al revés, más concretamente al derecho probatorio, lo podemos encontrar en sede de la autoría y participación. En la teoría y participación solamente voy a tomar dos grandes variantes, una lo que sería la teoría del dominio del hecho, cuyo principal expositor es Claude Roxin, dentro de la teoría más conocida, material objetiva, y por otro lado lo que sería la teoría propia de la infracción de deber, o más concretamente la intervención delictiva. Voy a dejar de lado lo que serían las tesis formal objetiva, es decir, donde era autor quien cometía el verbo nuclear. Voy a dejar de lado la tesis subjetiva, donde era autor quien tenía el animus autoris y partícipe quien tenía el animus soci, y voy a dejar de lado, entre tantas cosas, la teoría de la consideración total, por ejemplo, de Schmidt-Heuser, que además que no fue muy trascendida, tampoco tuvo mucho impacto pragmático. Y me voy a centrar en estas dos teorías, a lo efecto de optimizar el tiempo. Bien, la pregunta sería, ¿qué debo probar para que una persona sea considerada como autor de un delito? Por ejemplo, en primer lugar, ¿qué tengo que probar en el ámbito de la teoría del dominio del hecho, de Roxin? Bien, en la teoría del dominio del hecho de Roxin debemos tener en cuenta que será autor aquel que domine el hecho. Esta sería una explicación propia de mi parte. ¿Qué es dominar el hecho? Es quien tenga las riendas del curso causal lesivo o peligroso y lo conduzca este curso causal lesivo o peligroso a la producción del resultado ofensivo, justamente, o este resultado, o mejor dicho, no resultado, sino este riesgo al bien jurídico. Es decir, quien va a conducir la causalidad en pos de que desemboque en este puerto puesto en peligro o este puerto de lesión. Bien, entonces habría que probarse en primer lugar que tuvo la posibilidad efectiva y que lo hizo efectivamente a la conducción de este curso causal lesivo. Para eso, Roxin, dentro de la teoría del dominio del hecho, dice que se puede dominar el hecho de distintas cuestiones, siendo autor material o siendo autor directo, es decir, de propia mano manejo el curso causal lesivo, o siendo autor mediato, lo que se conoce como el autor intelectual. En realidad sería, en este caso, tendría que dominar la voluntad del ejecutor, de lo que sería el autor directo, que se puede dominar porque lo hago incurrir en error al autor inmediato o el ejecutor, porque media coacción, o por lo que dijo Roxin en el año, mejor dicho, no lo que dijo, lo que creó Roxin en el año 1963 en su obra Täterschaft und Täterschaft, es decir, autoría y dominio del hecho, que es
la autoría mediata por el uso de aparatos organizados de poder. Entonces, ¿qué tengo que probar en estos dos aspectos? Uno, en el aspecto de la autoría inmediata o directa, como lo dije, que debe probarse que tuvo el poderío fáctico y las diversas concatenación fáctica de manejar este curso causal deciduo y su puesta en peligro del bien jurídico o lesión. En la autoría mediata debo probar, en ese caso, cómo dominó la voluntad del ejecutor, si, de qué manera lo hizo incurrir en error, de qué manera lo coaccionó o mediante qué estructura organizada por aparato de poder, por supuesto, llegó a dominar esta voluntad funcional y todo lo que implica, por supuesto, la exigencia propia de este tipo de autoría mediata. Y por último, Roxin habla también de la coautoría, que la coautoría, para que se dé este dominio funcional, sería en este caso, de los diversos sujetos activos, deben darse dos elementos objetivos y uno subjetivo. Dos elementos objetivos, que tienen que ser uno, por supuesto, actuar en fase ejecutiva, dos, que tiene que ver con generar un aporte esencial, y tercero, que sería el elemento subjetivo, ejercer estos dos elementos objetivos en el marco de un plan común. Entonces, ¿qué tiene que probarse? Estos tres requisitos a los efectos de reputar a alguien como coautor. Bien, por otro lado, corre lo que sería la teoría, que hoy se está poniendo bastante de moda y en auge en Argentina. Quien más maneja este tema es Andrés Falcone. Por supuesto, todos los discípulos de Jacobs, Heiko Lesch, el mismo Jacobs y distintos autores se inclinan más por partir de este concepto restringido de autor, donde no va a haber distinción cualitativa, sino cuantitativa entre autor y partícipe a la hora de mesurar la pena, que es justamente la teoría de intervención delictiva, que parte de la teoría de infracción de deber. Infracción de deber que el mismo Roxin, en esta obra Tettershall und Tattershall, habla de tres formas de autoría. Una que puede ser por dominio del hecho, otra que tiene que ver con que puede ser delito de propia mano y otra por infracción de deber. Esto lo hace cuando estudia la parte especial del Código Penal alemán, el Strafgesetzbuch. Bien, ¿qué pasa? Estos autores, vinculados a la modalidad de intervención delictiva, es decir, en el ámbito teórico, parten, como dije, de la infracción de deber. Y ser autor aquel que infringe un deber penal o extrapenal, un deber común o general o un deber especial. Solamente deberá comprobarse, en primer lugar, que ese sujeto tenía que cumplir con un deber y que no lo cumplió, y la circunstancia fáctica que implique el no cumplimiento de este deber. Es decir, se puede cumplir un deber especial en el ámbito, esto principalmente se puede ver en el ámbito de los delitos de funcionarios públicos, delitos especiales, donde está el extraneus y el intraneus, o un deber general, es decir, el nemen en la idere, por ejemplo. El deber de no dañar a terceros, ese sería un deber general. Con la infracción de alguno de estos deberes es como se sería autor. Y tal es así que algunos autores de renombre en la actualidad están construyendo sus sistemas teóricos del delito en base a esta modalidad, por lo menos, de infracción de deber. Si nos preguntamos, ¿qué es el delito para Mijael Pavlik? Pavlik, en resumidas cuentas, o como el maestro Jesús María Silva Sánchez resume qué es el delito para Pavlik, básicamente sería la infracción a un deber de cooperación con el Estado en el mantenimiento del orden de las libertades. Fíjense cómo esta intervención delictiva, de forma directa e indirecta, de forma consciente o inconsciente, impacta también dentro de lo que sería mejor dicho, la construcción del sistema teórico del delito. ¿Pero qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Que fíjense cuáles son las exigencias probatorias en un caso donde las circunstancias fácticas a probarse en el ámbito del dominio del hecho son mucho más específicas y mayor a nivel cuantitativo y cualitativo respecto a la intervención delictiva. Y aquí tenemos otro ejemplo más, como la dogmática va mejorando a nivel dogmático, puede estarse a favor o en contra, pero a su vez impacta también en la flexibilidad probatoria a la hora de justamente cuáles son las exigencias, para la redundancia, probatoria a los efectos de dar por probada dicha teoría.
Voy a saltarme un ejemplo que es el tema del dolo eventual porque veo que el tiempo apremia, así que voy a pasar a las dos últimas tesis que he preparado, si se quiere, para generar esta desmitificación que he manifestado. Me voy a meter en los delitos de peligro. Bien, como saben, están dos grandes modalidades de comisión de delitos, una mediante delitos de resultado y otra mediante delitos de peligro. Los delitos de resultado son aquellos donde hay una afectación concreta al bien jurídico, hay un menoscabo al bien jurídico. Mientras que los delitos de peligro, en sentido amplio, son aquellos que generan un riesgo para el bien jurídico. Bien, vamos a entrar en estos delitos de peligro. Los delitos de peligro pueden ser delitos de peligro concreto o abstracto. Esto es una terminología genómica. Los delitos de peligro concreto, básicamente, o de concreta puesta en peligro, según Roxin, son aquellos que, como lo dije, están más vinculados a lo que serían los delitos de resultado, porque hay que probar que en los delitos de peligro concreto ocurrió una efectiva puesta en riesgo al bien jurídico. Hay que probar esa especie de cuasi resultado, es decir, esa efectiva puesta en riesgo al bien jurídico. Mientras que los delitos de peligro abstracto en realidad alcanza con solamente que la acción sea riesgosa en sentido legal. No interesa que se haya generado una concreta puesta en riesgo al bien jurídico. Es decir, en el delito de peligro concreto también debe verificarse el disvalor de resultado, este peligro concreto. Mientras que en los delitos de peligro abstracto solamente ha de verificarse el disvalor de la acción. Tal es así que el autor Núñez, por ejemplo, en Argentina, de antaño, ha dicho básicamente que la presunción del peligro se encuentra en la acción. En definitiva, quien determina esa presunción es la ley. Por su parte, Hans-Joachim Hirsch, el último finalista en pie, que lamentablemente nos ha abandonado hace unos años, y quien ha mantenido la escuela de Welsel, ha hecho una distinción en estos delitos de peligro. Por un lado, tenemos lo que serían los delitos de puesta en peligro, que serían los que conocemos como delitos de peligro concreto, y por otro lado, los delitos de peligrosidad. ¿Qué tenemos? Delitos de peligrosidad concreta, estos serían los delitos de idoneidad, y delitos de peligrosidad abstracta, que estos serían la mera desobediencia a la norma, o los delitos de peligro abstracto como lo conocemos. Fíjense que en esta teorización los delitos de puesta en peligro y los delitos de peligrosidad concreta o de idoneidad, necesariamente la exigencia probatoria es un poco más alta que los delitos de peligro abstracto. ¿Por qué? Porque debe probarse, mejor dicho, que la conducta es idónea para poner en peligro al bien jurídico. En un lado debo probar la efectiva puesta en peligro y en otro debo probar que por lo menos la conducta tal cual como se desarrolló es idónea. No es que se presume que es peligrosa per se. Mientras que los delitos, según Hirsch lo dice en su misma cualificación que hace, de peligrosidad abstracta, implica la mera desobediencia a la norma. En este sentido, creo que es muy ilustrativo Cerezo Mir, quien indica que en los delitos de peligro abstracto, el peligro es únicamente ratio legis, es decir, el motivo que indujo al legislador a crear la figura. El peligro no es aquí un elemento del tipo y el delito queda consumado, aunque en el caso concreto no se haya producido un peligro al bien jurídicamente protegido. Fíjense cómo esta modalidad delictiva genera claramente un relajamiento en el ámbito de las probanzas. Y así que Gustavo Bozo, un jurista argentino, en un libro de Derecho Penal Vial, explica cómo estos delitos de peligro abstracto generan mayor comodidad probatoria y relajan las exigencias probatorias a los efectos de probar los mismos. Esto tiene mucho que ver hoy en día donde ha proliferado la creación de tipos penales de peligro abstracto, donde se han creado o se han contemplado mayores bienes jurídicos colectivos o supraindividuales o espiritualizados, como decía Roxin también, donde precisamente tiene que ver con la sociedad del riesgo en la cual habitamos, según un Risbeck. Entonces estamos en un derecho penal más que sancionatorio preventivo,
Y si estamos en derecho penal preventivo, quiere decir que, y más teniendo en cuenta el fenómeno de la inflación o de la expansión punitiva, que esto ha hablado en demasía el maestro Silva Sánchez, la proliferación de estos tipos de delitos que se consuman tan solamente con generar la conducta riesgosa per se, implica que el sistema procesal, al haber más de estos tipos de delitos, tenga mayor comodidad probatoria a la hora de tener que perseguir a los mismos y dar por probados a los mismos. Por lo que acá vemos otro ejemplo más de cómo en realidad son las exigencias del derecho probatorio de forma inconsciente o consciente que van poniendo un freno a las innovaciones, o mejor dicho, le vas marcando el camino a las innovaciones en pos de que sea más pragmático y funcional el sistema, relajando los estándares probatorios. En último lugar, quisiera compartir con ustedes, al efecto de culminar, porque creo que ya estoy en tiempo, que es el fenómeno de los delitos acumulativos, como una especie delictiva derivada de los delitos de peligro. Los delitos acumulativos o de cumulación o de acumulación, Cumulationsdelikte, en el ámbito alemán, que así fue como lo acuñó el profesor Lothar Kuhlen a la hora de analizar el delito de contaminación de aguas, estos delitos se caracterizan porque se abandona un análisis individual de la conducta para pasar un análisis global de la misma. Lo voy a graficar con un ejemplo a los efectos de resumir mi alocución y que sea un poco más elocuente. Supongamos que a lo largo del lecho de un río sumamente extenso hay tres empresas de las distintas índoles, tres industrias de distintas índoles que no se conocen sus directivos ni sus empleados entre sí, pero que las tres desechan o vierten sus residuos al lecho del río. Por supuesto, individualmente, cada uno, sin conocer la actividad de los otros, lo desecha dentro de lo que serían los parámetros del riesgo permitido, cumpliendo las disposiciones administrativas. Por lo que su conducta objetivamente no pasaría el tamiz de la imputación objetiva por actuar dentro del riesgo permitido. Por lo que habría una adecuación social de la conducta, siendo un poco más atrás la terminología finalista. Esto generaría la tipicidad de la conducta por además la nimia puesta en peligro al bien jurídico, de manera individual. ¿Qué sucede? Sucede que si se hace un análisis global de esto, según esta terminología de delitos, la conducta de estas tres empresas que vierten los desechos al río, independientemente si tendrá que responder la persona jurídica, dependiendo de la legislación, o los altos mandos, o quien tenga que responder, pero a lo efecto de clarificar, digo la empresa para que se entienda mejor. Si se hace un análisis global de estas conductas, en realidad superarían el baremo de riesgo permitido de forma global y deberían, según esta ideología, castigarse. Solamente basta comprobarse que globalmente estas conductas pondrían en peligro el bien jurídico. Esto pone en juego, o mejor dicho, menoscaba el principio de responsabilidad individual, sobrepasa lo que sería el baremo de riesgo permitido de la imputación objetiva, y además, en cierta medida, se estaría implícitamente poniendo como coautores a estos sujetos que no hay plan común alguno, porque no se conocen entre sí. Para eso, Silva Sánchez, en su reciente obra, el Tratado de Derecho Penal, que surgió este año, en el segundo capítulo, al final, trata el fenómeno de la acumulación. Y dice que hoy en día, por lo menos, hay tres formas de analizar estos delitos acumulativos, que lo trata muy bien en España, además, Miguel Bustos Rubio. Silva Sánchez dice que tenemos el fenómeno de la acumulación real, de la acumulación hipotética y de la acumulación por sucesión de conductas de un mismo sujeto. El fenómeno de la acumulación real sería el que expliqué, es decir, debe probarse que globalmente y de forma acumulativa estas conductas que en principio son inocuas ponen en peligro al bien jurídico, al efecto de poder perseguirse. Pero los fenómenos de acumulación hipotética, fíjense que el relajamiento probatorio que hay que solamente, que solamente la comisión de la conducta en sí misma, analizada en su globalidad en abstracto y no en concreto, generaría la persecución de dicho sujeto. Es decir, que se tiene que probar que la conducta en abstracto podría generar un peligro al bien jurídico.
Fíjense cómo en estos delitos de acumulación, nuevamente, no solo que las exigencias probatorias son más laxas, sino que además, fíjense cómo en pos de una mayor practicidad de persecución en el ámbito probatorio, esto incide directamente, se han dejado de lado principios esenciales como el de intervención individual, o mejor dicho, de el principio de responsabilidad individual propio de materia penal. Con estos supuestos que he brindado, reitero, a modo descriptivo, he intentado compartir con ustedes algunas cuestiones a los efectos de poner en jaque esto que nunca nos hemos preguntado, que si realmente el derecho procesal penal está sometido al derecho penal o es al revés. Creo que en este caso es el derecho probatorio quien, y lo voy a reiterar una vez más, de forma consciente o inconsciente, en pos de generar un sistema más práctico, es el que le va marcando el camino a la dogmática penal a los efectos de que generen teorías más prácticas de persecución, lo cual impacta directamente en el ámbito del derecho probatorio. Así que lo que quiero compartir con ustedes en este momento es como lo dijo Hipócrates, una frase sumamente acuñada, ars longa vita brevis, el arte es larga, la vida es corta. Justamente esta parte del derecho penal que hemos hablado hoy es una partecita en esta nuestra corta vida, teniendo en cuenta lo largo que es el derecho penal, así que los invito a que piensen de manera crítica y no solamente a que estudien estas temáticas y siempre tengan en cuenta cómo puede impactar esto en el ámbito práctico. Así que les agradezco una vez más por la invitación y por la atención que me han brindado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Agustín. Previamente le queríamos hacer dos preguntas que se han planteado. La siguiente para que usted pueda dar respuesta conforme a la temática que ha estado desarrollando. La primera es la siguiente. La aplicación neutra de la concepción del dolo permite un mejor análisis del derecho penal probatorio. ¿Quieren hacerme las dos preguntas y yo contesto las dos? Correcto. Sí, correcto. La segunda pregunta es, respecto a la coautoría, a criterio de usted, ¿es pertinente se den los dos elementos o basta con que se haya dado solo la participación, es decir, la contribución? Perdón, que justo se entrecortó. En la Ok. coautoría, ¿sí? ¿A criterio de usted es pertinente se den los dos elementos o basta con que se haya dado solo la participación, es decir, solo la contribución? Perfecto. Muy bien, muchas gracias por las preguntas. Vamos a empezar por la primera. Respecto al dolo neutro del finalismo, que la pregunta iba que si creo que es mejor en el ámbito probatorio. No, mi posición giró en torno a poner en jaque cómo el derecho penal ha ido evolucionando en pos de un relajamiento de las exigencias probatorias. ¿Por qué? Porque en un dolus malus, ¿sí?, del causalismo, ¿qué tenía que probar? Que el dolo era malo. ¿Por qué era malo? Porque conocía y quería el sujeto cometer un ilícito penal. Tenía que probarse efectivamente, en la tesis estricta, o potencialmente, en la tesis restringida del dolo, que el autor conocía y quería cometer una acción, que esa acción era típica y que además era contraria al ordenamiento jurídico, por ende antijurídico. Mientras que en un dolo neutro del finalismo, ¿cuál era la exigencia probatoria para decir que un delito era doloso? Que el sujeto conocía y quería realizar los elementos del tipo objetivo. Entonces, ¿qué no estamos pasando por alto en el ámbito probatorio o en exigencia probatoria? No tengo que probar conocimiento y la intención de cometer una conducta que es antijurídica. Por eso el relajamiento y por eso una exigencia menos a probarse. ¿Por qué? Porque me lo determina la dogmática y invariablemente impacta en el ámbito probatorio. Así que en ese aspecto creo que el dolo neutro tiene menos exigencia probatoria que el dolus malus, en este sentido. Respecto a la segunda pregunta, esta es una cuestión que en primer lugar la trató Roxin cuando en su obra el Tettershaf un Tattershaf, que dice cuáles son las exigencias de la coautoría, y también, que esto yo lo escuché en una charla de Miguel Díaz y García Conchedo, discípulo de Roxin, por cierto, y de Diego Luzón Peña, que para que se dé el fenómeno de la coautoría es necesaria
ambas cuestiones objetivas y la subjetiva. Es decir, que actúe en fase ejecutiva el agente del delito y que esa actuación genere un aporte esencial, y además de actuar en un plan común, aspecto subjetivo. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en el aspecto objetivo. Porque si actúa en fase ejecutiva, es partícipe, le falta la ejecución en el hecho. Es decir, en términos de Zaffaroni, ¿qué es la participación? Es un aporte doloso a un injusto ajeno doloso. Un aporte a un injusto ajeno doloso, o ilícito, penal doloso, vamos a llamarlo mejor. Porque eso literalmente significa el unre. ¿Qué pasa? Si me falta la actuación en fase ejecutiva, dentro de la teoría del dominio del hecho, sería partícipe. Ahora bien, si actúa en fase ejecutiva pero no genera un aporte esencial, sería una especie de partícipe secundario, porque nos está faltando la esencialidad del aporte, porque su conducta, si no es esencial, es fungible. Entonces nos estaría faltando una pata objetiva para que esta multiplicidad de sujetos, todos sean coautores, todos dominen, que esto es lo importante, funcionalmente el hecho. Esas serían rápidamente las dos respuestas que puedo dar a las preguntas que se me han cursado. Doctor, agradecerle muchísimo por haber podido responder también las preguntas, por el espacio que se ha dado para, desde esta charla de carácter internacional, poder aportar a la comunidad jurídica de Perú, especialmente de Cusco. Desde el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco le quedamos plenamente agradecidos y voy a dar lectura a la resolución de felicitación que se emite precisamente a los doctores que aportan académicamente y desde la investigación a este gremio que no solo tiene a bien de capacitar a nuestros profesionales, sino también tiene un fuerte carácter con el preciso propósito de poder educar a los jóvenes futuros estudiantes de nuestras casas de estudios a nivel local y regional. Entonces doy lectura. La resolución de decanatura, que a pie de letra es a número 38, que refiere que el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco constituye una institución de derecho público interno, autónomo, independiente, sin fines de lucro, con personería jurídica, siendo su denominación abreviada ICAC, y que tiene como principio el reconocimiento y respeto a las autoridades que contribuyen en ejemplo y en el bienestar de nuestra provincia, haciéndola cada vez más grande. Del mismo modo, se ve complacida con la grata visita de personalidades que nos honran con su presencia en nuestra orden profesional. Que el doctor Agustín Tomás Márquez, quien es abogado por la Universidad Católica de Santa Fe, distinguido con diploma y medalla de honor por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en ejercicio liberal de la profesión, abocado al área jurídico-penal, con diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Católica de Santa Fe, con diplomado en Derecho Penal, parte especial, en estudios posgrados con aspectos centrales de la teoría de la imputación, con estudios en la Universidad del Rosario, Universidad Nacional del Litoral, así también como director de los libros colectivos y también como expositor en congresos, seminarios y encuentros a nivel provincial, nacional e internacional, quien a través de su alto conocimiento y experiencia en diferentes áreas del derecho, de forma específica en el derecho penal, participó el día de hoy como ponente en el webinar de Viernes Jurídicos en el Colegio de Abogados del Cusco, y por tanto se resuelve expresar el agradecimiento y el saludo institucional de felicitación. Asimismo, disponer que la presente resolución se constituya de forma pública, como está haciendo en este acto, y posteriormente ser entregada y puesta en conocimiento al interesado para los fines correspondientes. Entonces nosotros vamos a hacer llegar por medio de nuestros correos digitales a usted esta resolución de felicitación, así como el certificado correspondiente por la temática con la que usted ha participado, y posteriormente también se le hará llegar las opiniones o comentarios que hayan podido tener las personas que han observado y espectadores de esta temática tan importante. Entonces, doctor, agradecerle por su aporte académico a esta institución y con una temática tan interesante, recóndita sí, pero latente, ¿no? Y sobre todo para el derecho penal que, al igual que en Argentina, en Perú representa una temática muy importante. Entonces, si tiene algunas palabras finales, quizás para el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, para los espectadores y en general para el público que lo ha estado escuchando.
Ay, quiero agradecer, por supuesto, como dije al principio, el espacio que se me ha brindado del Ilustre Colegio del Cusco, la invitación que me ha cursado Daniel Jurado. Quiero agradecer también a Keila, quien se ha comunicado conmigo y me ha facilitado todo lo que sería la gestión para hoy poder estar acá y demás cuestiones. Quiero agradecer a los espectadores, a los integrantes del colegio también. Y por supuesto, agradecer a todas aquellas personas que se interesan por estos temas, de que además se han tomado el tiempo de escucharme. Y espero, como lo dije al final de mi exposición, que se continúe en esta corta vida que tenemos en el abordaje de esta gran arte que es el derecho penal, el derecho procesal penal y todo el sistema de justicia penal, trabajando en pos de mejorarlo y que le sea más práctico a la sociedad, que en definitiva es para lo que tiene que funcionar el derecho. Así que quiero nuevamente agradecerle a todas las autoridades, agradecer a los espectadores y espero que tengan un muy buen fin de semana y la próxima después podré estar presencialmente con ustedes, así que les agradezco.